Vamos a tocar otra figura geométrica que es la parábola, ¿ya? Y aquí está su definición, una definición que se anticipa a algunos hechos. Fíjense, dice, la parábola es el lugar geométrico, siempre hablando de eh, figuras que ocupan una forma en el plano, en este caso, ¿ya? Entonces dice, fíjense, es el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Su gráfica, la curva, su dibujo, si quieren. Es el lugar geométrico de los puntos X y Y. ¿Quiénes son los puntos X y Y? Todos los que están en esta curva que se llama parábola. Dice, cuya distancia a un punto fijo que se llama foco. Para nosotros este va a ser el foco. Dice, va a ser igual, dice, a la distancia de ese punto P a la directriz de la parábola, dice. Entonces, ¿quién es la directriz de la parábola? Es un eje, en esta línea verde, es un eje que le dirige a la rotación que pueda tener esta parábola. Es decir, puede rotar, ¿no? Puede girar a un lado, a este otro lado. En este tema de la parábola, nosotros no vamos a hablar de parábolas rotadas. Se pueden hacer parábolas rotadas, pero eso tiene que ver en un campo más amplio, que tiene que ver con programación lineal, y en su momento seguramente tocarán ese tipo de aplicaciones para este tema. Particularmente también en cálculo se toca, ¿no? Siempre y cuando se alcance a los temarios. Entonces, este eje directriz es el que le maneja a la hoja de la parábola. Esta hoja de la parábola también recibe el nombre de rama. En nuestros términos de estar hablando de parábolas, le vamos a llamar también rama. Esta rama de la parábola es una hoja que se abre hacia arriba, que está abierto hacia arriba, ¿ya? Entonces dice que es cóncavo hacia arriba. Esta parábola puede sufrir un cambio y puede estar volteado hacia abajo. Entonces decimos, esta es una rama positiva en el paralelo al eje y si está volteada decimos es una rama negativa o que va hacia abajo paralela al eje Y. Van a existir parábolas que vayan en el sentido de las hojas que apunten a la derecha y parábolas que apunten a la izquierda. Ahora, esta definición que está acá es la definición general de lo que es una parábola. Son todos los puntos X y Y, cuya distancia de este punto al foco es igual a la distancia de este punto al eje directriz. Vamos a estudiar luego el eje directriz, ¿ya? Entonces, estas expresiones que aquí están, que son las características de una parábola, son las bases para la construcción geométrica de esa parábola. Puede obviamente conllevar algunas otras características que son de un estudio más profundo. Nosotros vamos a estudiar su parte básica, su gráfica y su manipulación de manera analítica. Entre esas características está el vértice. Generalmente, así como en la circunferencia, al vértice de la parábola, bueno, no tanto con la circunferencia, porque en la circunferencia el centro es el HK, ¿ya? El vértice, en nuestro caso, en esta parábola, es la punta, digamos, si vale la expresión, de esta rama, es decir, la punta máxima, digamos, ¿no? Digamos, si ustedes dibujan así un cerro, digamos, el vértice de este cerro sería esta parte, ¿no? Ese es su vértice, su altura mayor, digamos. En este caso, como este cerro, digamos, o esta forma de dibujo, su vértice sería la cima que va hacia abajo. Hay dos términos que se usan, ¿no? Uno es la cima, que sería este, y hay otro término que se utiliza, la cima con S, que sería este. ¿Por qué? Porque esta cima con C se supone que es superior y esta cima con S se dice que es cima, pero en la parte más baja, ¿ya? Eso para cuestiones de
de nuestro lenguaje cultural. Entonces, ese es el vértice para nosotros, la punta, ¿ya? Y se le denota con las letras H y K. En esta parábola hay un eje también de abertura para esta hoja, para esta rama. Esa abertura que le dirige a la apertura de esta parábola se llama lado recto. Dense cuenta ustedes que si yo empiezo a escribir las teorías referente a esta materia, sería realmente muy extenso, porque tendríamos que escribir la definición de cada uno de estos términos, ¿no? No va a ser necesario porque nosotros vamos a manipular, ¿ya? Pero si ustedes leen un texto en este sentido, es sumamente largo. Entonces, nos vamos a llamar lado recto a esta abertura. El foco, este foco que está aquí, que le llamamos, no es donde se coloca a una altura, a una distancia caprichosa, sino viene determinado por un parámetro, que en este caso, esta distancia va a ser A. Esa distancia va a ser un valor A. Y el lado recto, pasando por el foco, para que aperture esta parábola, tiene que repetirse 4 veces. Es decir, que en nuestro caso, el lado recto en esta gráfica viene a significar la línea roja. Este sería nuestro lado recto. En latín le llaman ladus rectum. En los textos está como ladus rectum. Entonces, esta apertura, fíjense, aquí yo he tenido el cuidado de dibujar. Ahorita vamos a precisarla ya. Entonces, esto es A, este es el valor A y este es el valor A, sus distancias, quiero decir. Del foco a esta línea azul sería 2A y del foco a esta línea azul sería 2A y en total es 4A. A ese se le llama lado recto. Ese lado recto se representa con la expresión 4A. ¿Ya? Entonces, el foco en esta parábola es esta posición de cómo se ha detectado que es este punto. Fíjense, este vértice tiene como componentes a H y K. H es la abscisa. Si H es la abscisa y este es mi eje X y Y, entonces de aquí hasta aquí vale H. H vale. Es decir, esa es su abscisa. Entonces, ¿quién es K? K sería este. Entonces, aquí tendríamos H con K y este puntito sería HK. Entonces, ese es el vértice. Ahora, ¿cómo sería el foco? ¿Qué coordenadas tiene? Este foco, fíjense, como abscisa tiene al mismo H. ¿No? Al mismo H. ¿Quién sería su abscisa? Sería desde el punto 0, que este es el origen. Empezaría, fíjense, hasta aquí vale, este vale A, ¿no es cierto? Y de aquí a aquí vale K. Entonces la distancia hasta este puntito sería K más A. Porque este de aquí a aquí vale K. Y este puntito de aquí a aquí vale A. Y hemos hablado del lado recto. Entonces de aquí a aquí vale K y de aquí a aquí vale A. Y entonces su ordenada en su vida sería K más A. Entonces aquí tendría que ser K más A. Entonces ese es su foco. ¿Ya? El eje directriz es una recta. Toda recta que se dibuje en el plano, si ustedes dibujan, por decir, una recta de esta naturaleza, esta, entonces depende en qué punto está pasando. Si este punto es 2, por ejemplo, entonces esta recta se dice x igual a 2. Y si lo despejan sería x menos 2 igual a 0. Esa sería esta recta. Si ustedes hacen pasar por aquí una recta, y aquí está, digamos, el menos 1, digamos, ¿quién es esta recta? Es x igual a menos 1. Pero si ustedes lo traen a este lado, sería x más 1 igual a 0. Entonces, es esta recta. Eso en términos de cuando las rectas son
paralelas a este eje. Pero esta recta, si observan, esta recta directriz que le hemos llamado con color verde, está en el otro sentido. Entonces, si está en el otro sentido, ¿cómo será la cosa? Fíjense. Si está en el otro sentido, va a ser así. Pues aquí está nuestro plano. Entonces dibujamos una recta, así como este ya horizontal, ¿no? Esa es una recta. Digamos que está pasando por 2, pero esta recta, fíjense, ya no está pasando por X. Cuando hacemos con el eje vertical se llaman X. Como este está cortando al eje Y, se llama Y. ¿En dónde pasa? En 2. Pues Y igual a 2 se dice. ¿Por qué? Porque es ordenada. Y entonces si ustedes este 2 lo pasan a este lado, va a ser Y menos 2 igual a 0. Entonces esa es esa recta. Si ustedes aquí le ponen, qué sé yo, digamos, menos 3, digamos. Entonces esto va a ser Y igual a menos 3. Y entonces esto va a ser Y más 3 igual a 0. Entonces esa es esa recta. Ahora, de manera más general, fíjense, ¿qué pasaría si una recta en cualquier posición, no es necesario si va abajo hacia arriba? Entonces, digamos aquí. Y este puntito que le he escogido se llama ahora, ¿qué le hemos llamado aquí? Le hemos llamado A. Entonces, si le llamo yo A, entonces, ¿cuál será su ecuación de esta recta? Entonces va a ser, fíjense, Y igual a A, ¿no? Entonces, si ustedes despejan, va a ser Y menos A igual a 0. Este Y menos A sería esta recta. Pero esta letra A que dice el director es Y igual a K menos A. ¿Por qué ha colocado K menos A? Porque fíjense que como esta distancia de aquí a aquí es K y de aquí a aquí vale A, del vértice al eje directriz vale A, entonces para sacar esta distancia de este punto a esta partecita, tendríamos que agarrar, fíjense, aquí dice K menos A, ¿no? Tendríamos que agarrar, bueno, este parece que está mal, a ver un ratito. Tenemos que agarrar este punto. Este punto sería K menos A, o sea, es decir, restan este menos este, les va a dar negativo, entonces este puntito va a ser K menos A. Ya porque esta distancia vale A. Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Entonces, este puntito para nosotros vale, es decir, este puntito, así como estos ejemplos, valdría K menos A, ¿no? Bueno, a ver, un ratito. Sí, K menos A valdría. Ese puntito valdría K menos A, ¿ya? Entonces, ese puntito al valer K menos A, entonces su eje directriz va a ser Y igual a K menos A. ¿Ya? Es geométrico, hay que verle en ese sentido. Entonces, de ahí viene esta ecuación. ¿Ya? Ahora, la ecuación de esta parábola que está de color azul es esta. Es esta su forma general de esta parábola. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación distinguimos varias cosas, fíjense. El punto XY es este, XY. El vértice es HK, HK. El H siempre va con la abscisa porque está en la abscisa. Y el Y siempre va con la ordenada K. Y este 4A es el lado recto. Entonces el valor de A vamos a obtener a través del lado recto. Entonces esta es la ecuación general de la parábola, pero para este caso. ¿Ya? Entonces como aquí dice, fíjense, observación dice. Dice, estas características sufrirán cambios de acuerdo a la abertura de la rama de la parábola. Esta parábola se está abriendo hacia arriba y está en paralelo con el eje de las Y's. Entonces, esta es su ecuación. La pregunta sería, ¿cómo será la ecuación de la hoja hacia abajo? Y eso vamos a anotar. Fíjense, un caso, en cuanto a la ecuación, diremos así. En cuanto
a las ecuaciones de la parábola, vamos a distinguir 4 casos, si vale. Si vale, ¿ya? En cuanto a las ecuaciones de la parábola, distinguimos 4 casos. Así vamos a colocar. 4 casos, ya 2 puntos aparte. Fíjense, en primer lugar, la parábola cuando vaya en ese sentido va a tener esta forma. Entonces diremos así. Primero, tenemos esta ecuación. X al cuadrado, x menos h al cuadrado, perdón, por 4a por y menos k. Esta formulita. Pero va a ser aquella hoja cuando el a sea positivo. Entonces diremos, cuando el a sea positivo, entonces, bueno, así vamos a colocar mejor. Caso 1, cuando el a es positivo, vamos a tener aquella parábola, ¿ya? Y cuando tengamos el a, caso 2, cuando tengamos el a negativo, vamos a tener la parábola hacia abajo. Le vamos a hacer alcanzar aquí. 2. Otra ecuación de la parábola, cuando se tienda en el sentido ya, en el costado, si vale, entonces su forma va a ser así. Y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Fíjense cuál es la diferencia entre ambas. Que aquí el que x menos h al cuadrado está, en cambio aquí está y menos k al cuadrado. Siempre el y va acompañado con el k y el x con el h. Y el lado recto siempre aparece. Este caso de la parábola es cuando la parábola está echada. Ahorita vamos a dibujar, ¿ya? Y para este vamos a tener también 2 casos. Caso 1, cuando el a sea positivo, y el caso 2, cuando el a sea negativo. ¿Cuáles son sus gráficas? Fíjense, ¿cuáles son sus gráficas? Las gráficas de esas parábolas son las siguientes. ¿Cuál es la gráfica de esta parábola? La gráfica de esta parábola, como ya hemos mencionado, es la siguiente. Los 4 casos, ¿ya? Entonces así será. Estos son el eje X y el eje Y. Aquí tengo el eje X, perdón, el eje Y, y tengo el eje, y le vamos a dibujar este. Tengo el eje X y tengo el eje Y, ¿no? En cada caso. El eje X, el eje Y. En este caso, tengo aquí el eje y tengo el eje X, ¿no? Aquí está el eje Y el eje X. En este caso lo mismo. ¿Ya? Tengo el eje y tengo, bueno, este más hasta la hora dibujaremos. Este es el eje y este es el eje. Ahora, ¿cuáles son sus gráficas? Sus gráficas son las siguientes. Cuando tengamos esta ecuación que hemos analizado en esta parte, su gráfica es esta. Cuando el a es positivo, entonces la parábola es así. ¿Vamos? Esa es su gráfica, como aquella. Obviamente hay que dibujar todas sus características, ya hemos dibujado. Cuando el a sea negativo aquí, la parábola va a ser así. Cuando en esta parte dice, estas características van a sufrir cambios, van a cambiar algunos signos de acuerdo al tratamiento del problema. Y no es complicado, porque una vez que se sabe el lado recto, el vértice, el foco, el eje directriz, simplemente al hacer el cambio de distancias van a cambiar algunos signos. Hasta el eje directriz aquí va a ser más en algún caso. Entonces,
Y luego, para las parábolas derechas, el eje directriz, por ejemplo, va a venirse aquí X. Ya no va a ser Y, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios sufren. Esta ecuación que hemos estudiado ahorita son entonces hoja hacia arriba cuando el A es positivo y hoja hacia abajo cuando el A es negativo. Eso hay que ver en los ejemplos. Tengo otro tipo de ecuación similar a esta, ¿dónde cambia? En que aquí es X menos H, pero aquí es Y menos K, ¿no? Y entonces aquí también cambia, obviamente. Este tipo de ecuación es otra parábola, pero que ya no son de este tipo. Cuando el A va a ser positivo, en este caso, la parábola va a ser así. Esa va a ser la parábola. Cuando el A sea negativo, la parábola va a ser así. Entonces, hay 4 casos donde se analizan, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas, ¿ya? Ahora aquí dice la definición. Esta parábola dice que esta es su ecuación, pero no la hemos visto, simplemente la hemos dicho. No sabemos si es realmente. Alguien puede preguntarse, ¿y de dónde se han inventado esta fórmula? ¿No es cierto? Pero esta fórmula viene justo de la definición. ¿Cuál es la definición? Voy a reiterar. Dice, la parábola es el lugar geométrico de los puntos X y Y. Es decir, son estos puntitos, tal que dice la distancia a un punto fijo llamado foco, que sería este, es igual a la distancia del punto P a la directriz de la parábola. Esta es esta directriz. Ahora fíjense, aquí vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí yo tengo el punto P, que sus coordenadas son XY, y el foco, sus coordenadas son H, K más A. Entonces, fíjense, veamos, colocaremos así, la fórmula para esta parábola, ¿ya? Para la parábola. Esta es una reiteración, parece, de las palabras, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? ¿Cómo? Dice que esta distancia es igual a esta distancia. Entonces me está pidiendo la distancia de P a F. Entonces la distancia de P a F. ¿Quién es P? P es XY. ¿Quién es F? F es H, K más A. H, K más A. Yo necesito la distancia entre estos dos puntos. Entonces, ¿a qué será igual esa distancia? Bueno, esto lo vamos a hacer así, ya, para que de una sola vez hagamos el ejercicio. Esa es la distancia, ya. Entonces, vamos a calcular ahorita. Ahora necesitamos también, ahorita voy a colocar la distancia, ahora dice, del punto P a la recta L. Pero para no hacer muy complicado este ejercicio, vamos a detectar quién es este puntito. ¿Cuánto valdrá ese puntito que está aquí? Ese puntito, fíjense, tiene ordenada K menos A. ¿Y cuánto vale hasta aquí su abscisa? La abscisa de este puntito, fíjense, como es paralelo, de aquí viene de esta recta, su abscisa es X. Entonces, la abscisa de este puntito es X. De aquí a aquí vale X. ¿Por qué? Porque es este punto. Este punto, ¿cómo se ha hallado? Abscisa X, ordenada Y. Tendríamos que dibujar aquí la ordenada Y, ¿no es cierto? Pero como este coincide con este, entonces esto es X. ¿Quién es su ordenada? K menos A. Entonces, este puntito es X, K menos A. Es ese puntito. Entonces, vamos a hallar la distancia de este punto P a ese punto. Entonces, diremos distancia de P a L. En este caso le hemos llamado L a este. Pero a este L vamos a detectarle como puntito a lo siguiente. L, bueno, un punto de L. Un punto de L es aquello, ¿no? X, K menos A. Ese es el puntito, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que distancia
a este punto, ¿qué le podemos llamar? Digamos, le llamaremos Q. Entonces, a este le vamos a llamar Q. Entonces, bueno, aquí el punto P, entonces reiterando. Entonces, este es XY y mi punto Q es igual a X, K menos A. Entonces, vamos a encontrar sus distancias. Y esta distancia es la misma que esta, según esta definición. Entonces, no va a ser muy complicado, fíjense. ¿Cuál es la distancia de este punto a este punto? Entonces, la distancia va a ser igual. X menos H elevado al cuadrado, hemos dicho en raíz, ¿no? La formulita, les recuerdo, la distancia es igual a, así era, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esa es la formulita que hemos dicho, distancia entre puntos. Entonces, este es un punto, este es otro punto. Entonces, x menos h al cuadrado más, me voy a apurar. Entonces, y menos, ahora al restar con este, va a ser menos k menos a elevado al cuadrado. Y va a ser igual a esta distancia de este punto a este punto, porque eso dice la definición. Entonces, x menos x, bueno, es raíz de x menos x elevado al cuadrado, abscisa con abscisa, y ordenada con ordenada, más y menos, este va a volver k y este vuelve más a, elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, desarrollamos, bueno, en este caso podemos decir, para hacerlo más rápido, elevando al cuadrado, y en nuestro caso los radicales desaparecen. Y si nosotros hacemos un desarrollo, a ver cuál vamos a desarrollar, para que no sea complicado, bueno, vamos a desarrollar este, ¿ya? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Ahora aquí, como aquí hay y menos k, entonces vamos a desarrollar en 2, ¿ya? Entonces este va a ser para mí 1 y este es otro. Entonces va a ser el primero al cuadrado, y menos k al cuadrado, menos el doble del primero, pues del primero lo voy a colocar al revés, y menos k, y más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, trinomio, este binomio. Y en este caso, esto es 0, ¿no? X menos x es 0. Entonces, aquí desarrollo, entonces a este le veo como un primero, y este le veo como un segundo. Entonces, ¿qué tendría? Fíjense, el primero al cuadrado, en este caso, como es más el doble de a por y menos k, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, este término se repite aquí, se anula. Luego tendríamos lo siguiente, ¿cuál más se repite? Este a cuadrado con a cuadrado se anula, y finalmente, ¿qué me queda? Me quedaría esto, ¿no? Tal vez esto no era necesario desarrollar, ahorita lo vamos a ver, sí, no era necesario desarrollar, esto lo vamos a retornar a su lugar, ¿ya? Entonces esto es x menos h al cuadrado, y aquí fíjense, dice lo siguiente, menos 2a y menos k. Aquí dice 2a y menos k, son términos semejantes, pero este término está a este otro lado. Entonces, si lo llevamos a este lado, entonces va a ser menos 2a y menos k, si lo llevamos a este lado. Y eso sería 4a y menos k igual a 0. Bueno, estoy haciendo por demás los cálculos, pero esto lo voy a llevar ahora aquí al otro lado. Entonces, 4a por y menos k, ¿no? Entonces, si observan ustedes esto, es exactamente esta ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación de una parábola viene definida de esa manera y esta sería su forma analítica de demostrar. Vamos a hacer ejemplos, obviamente, y ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿cómo identificamos una expresión que es una cónica? ¿Cómo especificamos que es una cónica? Cuando nosotros trabajamos con rectas, pues sus ecuaciones siempre va a ser en el término de que las variables tengan grado 1. Por ejemplo, si yo menciono esta ecuación, pues esta es una recta porque el grado de x es 1, ¿no? Si, digamos, lo hago con dos variables, algo así, digamos, ¿no? Sí, es una ecuación.
Este también es una línea recta. Este, por ejemplo, es en el espacio. Este es en, bueno, este también puede ser en el plano, perdón, en el plano ambas, pero esta es x igual a menos 2, porque vaya, ¿no? Ahora, si lo vemos en el caso unidimensional, es un puntito. En el espacio bidimensional, este es una recta, ¿no? Hay que darse valorcitos, es una línea. Incluso más allá todavía, podemos graficar esta, ¿no? Cualquier valor, digamos, ¿no? Pues esta, por ejemplo, es en el espacio porque ya tiene tres variables. Se puede seguir avanzando. Todo lo que tenga el grado 1 siempre es una recta. Ahora, ¿cómo detectamos que son parábolas? Por ejemplo, aquí hay un y cuadrado, ya es una parábola. Si este x tuviera un cuadrado, ya no es parábola. Puede ser una elipse, puede ser una hipérbola, o puede ser una circunferencia, depende de la situación. Cuando una de las variables solo tiene un cuadrado, como en este caso solo la variable y, esta es una parábola, definitivamente. Ustedes pueden escribir, digamos, cualquier situación, pero siempre con dos, ¿no? Siempre con dos coordenadas para identificar que está en el plano. Digamos, fíjense, yo me escribo así, digamos, así, fíjense, así de manera muy ligera y muy rápida, digamos, hecho eso. Esa es una parábola, ¿no? Alguien podría decir, siempre lo vas a colocar la X, no necesariamente, podría haber colocado así, ¿no? Este sigue siendo parábola. Sigue, porque tiene un cuadrado. Le cambias cualquiera, ¿no? Parábola. Le cambias este, ya cambias. Ya no es parábola. ¿Por qué? Porque este puede ser una elipse, una hipérbola o una circunferencia, dependiendo del caso, ¿no? En el caso de las elipses, por ejemplo, vamos a ver que ambas variables tienen cuadrados y tienen que cumplir ciertos condicionamientos, ¿no? Entonces, esta es una parábola, ¿ya? Entonces, como es una parábola, cuando me dice voy a determinar las características generales, lo que tengo que hacer son operaciones algebraicas. Y bueno, incluso me puede pedir la gráfica, ¿no? Solución. Entonces, voy a completar cuadrados para identificar a cuál de las ecuaciones de nuestro video que hemos avanzado se adecua. Es decir, tenemos dos, ¿no? X menos h elevado al cuadrado igual a 4a y menos k, y el otro es y menos k elevado al cuadrado igual a 4a por x menos h. Esta es una hoja que se abre hacia arriba o hacia abajo. Esta es una ecuación, es una parábola que se abre a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Entonces, esa es la teoría. 4a es el lado Z. HK es el vértice, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Y de aquí también sale la directriz que ahorita vamos a hacer. En este caso, como este es cuadrado para y, entonces tengo que examinarle con la y que existe en algunos de esos términos. Si no existe, pues se quedará solo, ¿no? Entonces, fíjense, y cuadrado menos 10y menos 12x más 37, igual a 0. ¿Qué he hecho? Simplemente lo he ordenado. Una vez que he ordenado, que voy a llevar a esta forma, entonces digo, copio este y cuadrado menos 10y, entonces digo, completando cuadrados, ¿no? Voy a completar cuadrados, ¿ya? Entonces, en este paso es completando cuadrados, así se llama. Entonces voy a completar aquí cuadrados. Se manejan las 10 y este valor que está aquí, que es 10, se divide entre 2. Se dice 10 dividido entre 2, ¿no? Y en este caso, al dividir 10 entre 2 es exacto, es 5. Pero no necesariamente puede ser exacto. ¿Qué hubiese pasado si este hubiese sido 3, digamos? Lo dividíamos entre 2, pero como no es exacto, así como fracción le manejamos, ¿ya? Pero en este caso, veamos, lo hemos dividido entre 2, le da 5. Este valor 5, aquí le sumo, pero con cuadrado. Y como lo estoy adicionando a esa expresión, pues esto. ¿Ya? Sumar y restar. ¿De dónde ha salido este x cuadrado, este 5 cuadrado? Esta operación. De agarrar este 10 dividido entre 2. Solamente esta vez voy a explicar esa parte simple, ¿ya? Luego vienen los demás, ¿no? 12x más 37 igual a 0. Pero esta parte de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Ese trinomio cuadrado perfecto es el siguiente, ¿no?
es y este signo de aquí viene menos, y de este sacando sus raíces si quieren es 5 igual al cuadrado. A eso se resume. Ahora, este menos 12x, fíjense, como quiero que se parezca a una de estas dos, entonces lo voy a llevar al otro lado, todos los otros valores. Entonces, en este caso sería 12x, este vendría a menos 37, y el otro se va con más 5 al cuadrado, eso que es 25, ¿no? Entonces aquí tengo y menos 5 al cuadrado, 12x, y menos 37 más 25, ¿cuánto da? 5, 12, ¿no? Sí, 12 da. Y claro, de aquí, esto es y menos 5, elevado al cuadrado, y factorizo el 12, ¿no? En este caso ha sido bastante preciso en este caso, ¿no? Entonces, fíjense que he llegado a una de las ecuaciones, y esa es la segunda, ¿no? Entonces, esta parábola que está aquí, que es y menos 5, es de este tipo. O se abre a aquel lado o se abre a este lado. ¿Cómo vamos a saber? Sabiendo el valor de A, ¿ya? Entonces, es la segunda, por si acaso. Es una parábola que es paralelo al eje X en este caso. Entonces, aquí ya podemos identificar el vértice, ¿no? El vértice es 1 y el K valdría 5. Ahora, fíjense, para efectos de visualizar incluso lo que vamos a hacer, visualizar y vamos a hacer la gráfica y vamos a detectar, como se abra uno de los dos lados, entonces ahí vamos a detectar el foco. No necesariamente tenemos que tener fórmulas grandes, ¿no? Solamente aquí el vértice nos detecta. El lado recto es 4 veces A, y eso en nuestro caso vale 12. Y de aquí, obviamente, yo despejo el A, vale 3. Pero este 3 es positivo. Entonces la parábola se abre hacia aquel lado, ¿no? Entonces hago mi gráfica. Este es 1, 5 más o menos. Ya, ese es el vértice. Ese es el vértice de la parábola. Ahora, fíjense, el A vale 3 y es positivo. Entonces la hoja se abre hacia este lado. Y el A hubiese sido negativo, hubiese dibujado al revés. Ahora, fíjense, el foco está acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el foco aquí? Fíjense, en su primera coordenada. Tendría que ser X, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuánto valdría es la pregunta, ¿no? Pero este valorcito de acá a acá, como hemos visto en la gráfica, vale A. Es parte del lado recto, ¿no? Ese pedacito vale A. Pero en nuestro caso, fíjense, A vale 3, ¿no? Entonces, como hasta aquí vale 1, entonces este va a ser de la primera coordenada, va a ser, ojalá puedan darse cuenta, hasta aquí vale H. H más A va a ser. Digamos, lo podemos escribir como fórmula. ¿Quién no varía? Que es el K. Este es H y este es K, ¿no? Entonces, este no varía. Porque el 5 va a permanecer en todo ese. Entonces, este foco para nosotros, incluso si en esta fórmula va a ser 1 más A, es decir, 1 más 3, ¿no? Y eso es 4, y el K siempre vale 5. Ahí está, ¿ya? Entonces, ese es el foco. Está claro, ¿no? Tengo el vértice, tengo el foco. Ahora, fíjense, la directriz se encuentra siempre en una recta que está en este lado. Y tiene que estar a una distancia A, ¿no? Esta es la directriz. Entonces, tiene que estar a una distancia A del vértice. ¿No ve? Ya. Entonces, fíjense, como es un eje que pasa por el eje X, pues la directriz es X igual, porque está pasando paralelo al eje Y. Porque si fuera este costado, manejaríamos la variable Y, pero en este caso es X, ¿no? Fíjense que tiene que restarse un valor. A ver, ¿cuánto le vamos a dar? ¿Cuál sería su formulita? Ingeniero, creo que su formulita de X sería H menos A, ¿no?
Ya, agarramos, hasta aquí vale H, ¿no ve? H y le quitamos A, ¿no? Esta partecita también vale A por si acaso. Y obviamente esta directriz va a ser H, pero para nosotros el H vale 1, aquí debemos especificar, el H vale 1 y el K vale 5, ¿no? 1 menos A, que sería menos 3, y el X valdría menos 2 como ecuación, ¿no? Y esa sería la directriz, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fíjense, vértice, lado recto, tenemos foco, y tenemos eje directriz, y tenemos su gráfica, obviamente, ¿no? Esta sería la ecuación ordinaria de la parábola, ¿no? Esta sería la ecuación ordinaria, o ecuación general también se llama. Ya, claro, aquí está con números, ¿no? Pero lo podemos cambiar por letras. Y la forma estándar, si se quiere, sería esta. Cuando ya está completado con cuadrados, esta sería ecuación, o podemos decir ecuación que tiene esa forma con el vértice. Eso para aclarar, ¿ya?